Bien. Bueno, nosotros, la sección, eh, el título de la sección que vamos a abordar en esta clase de hoy es Una carrera contra el tiempo. Yo he sido bastante insistente desde la clase uno y creo que esto también quedó claro en la clase pasada, en la segunda clase, en el que el factor tiempo es determinante en el tema de seguridad contra incendios. Nosotros estamos viendo, nos estamos acercando, abordando el problema, que es bastante complejo. Eh, en sucesivas etapas planteamos un abordaje, lo que nosotros llamamos abordaje sistemático preliminar, de cómo cuando nosotros nos enfrentamos a un análisis, ¿no?, de un proyecto o un edificio real, bueno, cómo es que podemos encarar este problema o desde dónde podemos entrar o cómo podemos proceder. Y se dio como una jerarquía de acciones a tomar en cuenta para abordar esta problemática. Bueno, hoy vamos a ver al principio de la clase este, cómo es que sucede un incendio, qué es exactamente una combustión, cuáles son los productos que se generan a partir de esa combustión y más al final ver los procesos conductuales que ocurren, ¿no?, en cuanto a las personas y cómo se comportan en ese escenario de incendio. Bueno, la importancia de una y otra cosa en el tema de la salvaguardar vidas, evitar daños, porque se acuerdan también que lo vimos en la clase, lo primero es proteger la vida, después habrá un daño en bienes muebles e inmuebles, también va a haber un lucro cesante porque por pérdidas económicas producto de la inactividad, ¿no?, luego que se produce un evento de incendio, pero lo más importante nosotros como proyectistas es tomar en cuenta, bueno, la seguridad de las personas. Esta imagen, que yo la volví a colocar porque medio que la habíamos eliminado en la diapo, yo les voy a subir esta última, pero no hay mucha diferencia entre lo que está subido y lo que vamos a ver hoy, salvo esta y otra que está al final. Esta imagen es de uno de los tantos homenajes que se ha hecho a partir de los familiares y de las víctimas, ¿no?, del incendio de Cromañón. Y bueno, detrás de cada incendio hay una sociedad herida. Ustedes saben que el incendio de Cromañón, nosotros vamos a hablar un poquito más adelante, ocurrió exactamente hace 20 y pocos años. En diciembre del 2024 se cumplieron 20 años. Y aún al día de hoy, esto es algo que en la sociedad argentina no ha logrado superar. El espacio que ocupaba la discoteca aún no tiene un destino, porque realmente es un lugar como de reflexión y homenaje para las personas. Entonces, siempre que suceden estos eventos, sobre todo ¿no?, que implicó tantas víctimas y tantos problemas, y bueno, una serie de cosas que vamos a comentar durante la clase, hay una sociedad que no puede olvidar lo que sucedió en ese momento, y bueno, muchas de las cosas que sucedieron tuvieron su correlato con la arquitectura, ¿no? Y cómo era que estaba diseñado el edificio, por eso de ahí su importancia de recalcarlo y analizarlo en esta clase. Para hacer un poco de historia, de incendios donde, bueno, hubieron muchas víctimas, lo que está expresado en la última columna, ¿no? Vean la cifra. Por allá por el año 1942, en una discoteca en Estados Unidos, en la ciudad de Boston, Coconut Grove, era un club nocturno, hubo un incendio que se cobró 492 víctimas. La causa del origen era estructural, aparentemente fue una falla en la instalación eléctrica. Nosotros hemos visto, bueno, la importancia en el curso de tener instalaciones que estén bien dimensionadas para evitar justamente lo que sucedió en aquella época en este club nocturno de Estados Unidos. En el 2001, bueno, todos lo conocemos. Yo me acuerdo muy vívidamente de lo que sucedía en ese momento y hasta de lo que estaba haciendo cuando yo me enteré y vi estas primeras imágenes, en las Torres Gemelas en Nueva York, en Estados Unidos, un centro de negocios emblemático, ¿no? Una imagen, les diría, ciudad y país. El factor humano, en este caso un atentado terrorista, que incidió primero sobre una torre, luego a los pocos, no creo que había pasado ni un par de horas, hubo un segundo avión que impactó en la segunda torre y hubieron 2.973 víctimas en ese caso de incendio. Evidentemente
Ustedes me dirán, bueno, ¿qué se puede hacer contra un atentado terrorista? Y no, o sea, evidentemente Estados Unidos gasta mucho dinero en prever estas cosas, pero más allá de esto, nosotros lo que nos importa como diseñadores es cómo se comportó el edificio luego de que sucedió este evento. eh, Se desencadenaron una serie de procesos a partir del impacto del avión, bueno, que evidentemente tenía combustible, generó un incendio como cuestión secundaria, empezó a incidir en la estructura, el edificio al tener daños estructurales empezó a colapsó, digamos, igual pasó un tiempo entre el impacto y el colapso del edificio. Todas las personas que estaban por debajo de la zona de impacto, la mayoría se salvaron. Evidentemente los que quedaron por encima del impacto vieron seriamente comprometidos su capacidad de supervivencia y la mayoría de ellos fallecieron porque, bueno, las escaleras no estaban, las salidas de emergencia no eran viables para recorrer, además de que, como les decía, se produjo un incendio de gran envergadura. Y bueno, fue realmente, vean, con la cantidad de víctimas, fue algo muy complejo que quedó en la historia, ¿no? No solo del país, ¿no? Sino del mundo. Se ha escrito muchísimo a partir de este problema. Incluso yo he leído algún informe técnico exactamente del comportamiento de la estructura, esa estructura que tenía ¿cómo es? Un diseño especial de acero con determinados elementos que trabajaban con distintas solicitaciones y bueno, qué pasó a partir de la afectación de un elemento y cómo las cargas se distribuyeron en el edificio y lo que ocasionó eso a posterior también. Hay relatos acerca de temas técnicos de combate, de temas humanos, ¿no? De cómo las víctimas hasta el día de hoy, hubieron muchísimas víctimas, como verán en este edificio, también hubieron víctimas dentro de los bomberos que combatían el incendio, hasta el día de hoy, esto, estamos hablando de más de 20 años después, también es algo recordado y estudiado hasta la fecha. En el 2001 hubo un incendio en un espacio público, el mercado de Mesa Redonda Media Luna, en Lima, en Perú. Aquí el factor humano, el uso de la pirotecnia, en este caso en un espacio abierto, generó una situación de pánico. Este lugar, este mercado, que era un mercado al aire libre, capaz que parecido a lo que en Uruguay tenemos como ferias, ¿no? Hay gran ocupación de personas, puestos ambulantes, muy difícil el tránsito humano. Generó en esta situación de pánico un incendio que tuvo entre 277 y 500 víctimas. Vean que no está determinado exactamente el número de personas que fallecieron de esto. Como era un lugar público, no se sabía muy bien cuántas personas estaban en ese lugar. Muchos se dieron por desaparecidos y muchas personas se presumen murieron en este incendio porque realmente desaparecieron, no fueron encontradas. En el 2004, y este es un ejemplo que vamos a ver al final de la clase, hubo un incendio en un supermercado en Paraguay, en la ciudad de Asunción, el Icua Bolaños. Este es un centro comercial, una gran superficie de compra y esparcimiento, contaba con estacionamientos a nivel de subsuelo, una planta comercial y un entrepiso donde había una plaza de comida que fue justamente donde se originó el incendio. La causa y el origen que se estudió a posteriori es un factor estructural, una falla en el diseño de un ducto de extracción de babos en cocina. Acá un tema directamente relacionado con nuestra profesión. Las víctimas fueron 398 personas, fue bastante complejo el combate de incendio, tengo entendido por lo que leí ahora hace poco, estuve repasando en un artículo en la NFPA, esto ardió durante 7 horas, recién a las 7 horas bomberos logró controlar ese incendio y finalmente extinguirlo. Hubieron toda una serie, además del factor estructural que desencadenó esto, hubieron toda una serie de procesos que, bueno, los que llevaron a esta alta cantidad de víctimas en este edificio. Más cerca de nuestro medio, en el año 2004 también, el club nocturno, como yo les mencionaba, Cromañón. Un factor humano también, en este caso el uso de la pirotecnia, pero en un espacio cerrado, causó un incendio de grandes proporciones, que también con una serie de sucesos infructuosos llevó a que hubieran 194 víctimas. Esto también es algo que, como les mostraba en la foto de inicio, es algo que hoy, hasta el día de hoy,
sí, en los juicios hubo una cantidad de gente presa, reproches cruzados entre las personas que habilitaban las discotecas, el uso que se había hecho de eso, el aforo en ese momento del local, bueno, toda una serie de maraña legal, por decirlo de alguna manera, pero que bueno, que había un factor humano que era el uso de pirotecnia, pero había una cuestión de diseño subyacente que nosotros este, en este curso queremos abordar un poquito más hacia el final de la clase. En el 2012, en la ciudad de Honduras, en una cárcel, en el penal de Camayagua, un incendio que no se sabe exactamente a qué obedeció, no está determinado con exactitud, puede ser un factor humano o un factor estructural, 382 víctimas. La complejidad, ¿no?, de este programa de arquitectura, donde además de las personas no tienen o sea, no tienen capacidades de autonomía, no están confinadas. ¿Cómo se maneja esto? Es un tema muy, muy complejo. A su vez, otro incendio para mencionar, también en un club nocturno, esto fue más reciente en el tiempo, posterior a Cromañón, el Aguatiz en Santa María, casi el calco de lo que había sucedido en Cromañón años antes, un club nocturno, también el uso de la pirotecnia fue determinante en el inicio del incendio, pero habían otra serie de factores, al igual que en Cromañón, que bueno, que incidieron a que esto se desarrollara, y en este caso hubieron 239 víctimas. Vean, ¿no?, la cantidad de programas que estamos repasando así sucintamente, y cómo las víctimas son, este, los números son bastante reveladores y bastante altos. En el 2017, y esto capaz que hasta encuentran videos en YouTube, hubo un incendio de edificios de vivienda en la Torre Grenfell, en Londres, en Reino Unido. Un factor estructural, un cortocircuito en una heladera, creo que era en el nivel 4 del edificio, está en un edificio en altura, este, bastante alto, digamos. Y había hace poco tiempo antes de que se sucediera el incendio, tenido una refacción, una mejora, si se quiere, en el desempeño energético del edificio. Se había hecho toda una estructura afuera del edificio, por un tema de acondicionamiento térmico. Bueno, esta estructura que se había puesto en la fachada, una estructura de fachada de las modernas que nosotros vemos en este momento, no había tenido las consideraciones con respecto a su comportamiento frente al fuego. Este cortocircuito en la ladera se desarrolló en este incendio en una unidad habitacional. Bueno, evidentemente esto es por la ventana, saltó a la fachada, y si ustedes buscan Torre de Grenfell en YouTube van a ver que ardió como una antorcha, caía así derretido el material. Aún así, fue un incendio con relativamente pocas víctimas para lo que, si ustedes miran en imágenes, fue realmente el incendio propiamente dicho. Impresionaba mucho. Este tipo de fachadas livianas se habían empezado a colocar en Londres, en este tipo de edificios, que eran edificios que estaban este, gerenciados por la municipalidad, eran edificios como de interés social, por decirlo de alguna manera. Se había empezado a hacer una serie de reformas en varios edificios que estaban en paralelo al edificio de Grenfell, que ya estaba concluido. Y bueno, allí hubo como un parate y un pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo a partir de lo que fue el incendio en este caso? Y muchas obras se frenaron, incluso en algunos casos se ordenó la retirada de ese material que se había incorporado en las fachadas, porque se comprobó que era inflamable, que era la causa que había propagado el incendio en altura, el edificio, que no era el apropiado. Y bueno, ahí evidentemente también hay una maraña legal de cruces entre la empresa constructora, el que ofrecía el material, la municipalidad y todos los actores que estaban involucrados en esta obra. Obviamente por ahí, por el medio, seguramente hubo un arquitecto, de una y otra parte, ¿no? De parte de la municipalidad, probablemente también en la obra propiamente dicha y en la elección del material o la empresa constructora que trabajó allí. En Uruguay, en Montevideo, por allá por el año 68, hace muchísimo tiempo, hubo un incendio bastante sonado, una óptica Octenia, creo que estaba por la zona del Cordón. La óptica estaba era un local comercial que integraba un edificio de oficinas céntrico.
Un factor mecánico, un equipo eléctrico generó una chispa que encendieron una cantidad de vapores combustibles. Las ópticas manejan muchos solventes, creo que en este caso manejaba acetona. Fueron dos las víctimas, pero el incendio fue muy, muy sonado en nuestro medio ¿cómo es? La intensidad del fuego debido justamente a la utilización de esos solventes. En el año 93, en Uruguay, en Montevideo, el edificio de la UTE, lo que nosotros conocemos como Palacio de la Luz, sufrió un incendio. Es un edificio de oficinas, ¿no? Un edificio de oficinas público, donde hay atención de personas. No está determinado con exactitud la causa del incendio, aparentemente puede haber sido un factor humano estructural, mucha cosa se ha escrito respecto a esto, algunos piensan que fue un atentado para eliminar algún tipo de archivo que había en el edificio, no está muy claro, hubieron 5 víctimas, el edificio en ese momento no estaba en funcionamiento, el edificio fue durante la noche, el personal de limpieza era la que estaba en el edificio en ese momento. Este, el personal de limpieza hacía la limpieza contraturno en el edificio y bueno, habían pocas personas, eran casi todas mujeres. Cuando el incendio se desató, ellas se dirigieron a la azotea, alguna en situación de pánico se arrojó hacia abajo del edificio. Hubo algo muy sonado que capaz no sé si apareció en la prensa, pero hubo un rescate con helicóptero de la azotea del edificio, o un intento de rescate, porque no recuerdo al final cuántas personas se salvaron de las pocas que habían en el edificio en ese momento. Algo muy extraño, la valentía del que manejaba ese helicóptero, raya con las películas de acción que vemos de Hollywood, porque realmente posicionar un helicóptero en la azotea de un edificio que está en llamas, con el tema de los gases y cómo es el movimiento de aire que puede haber a propósito de que los gases calientes suben, y bueno, las turbulencias que pueden haber, mm, fue como una proeza histórica que capaz que ha quedado escrito y yo no tengo conocimiento que en algún otro lugar del mundo se haya realizado algo tan arriesgado en la cual el helicóptero no sufrió daños ni tampoco el piloto, ¿no? Por allá por el año 2011, en una cárcel en Uruguay, la cárcel de Rocha, un factor humano y estructural, un mal uso y deficiente, digamos, de la instalación eléctrica debido al frío, en este caso, se conoció a posteriori, bueno, que había una práctica entre las personas en la cárcel, porque sufrían de mucho frío, de hacer unas estructuras que las hacían con elementos de, ¿cómo es? De cama, ¿no? De ropa de cama, con mantas, con sábanas, con telas, hacían como una especie de carpas, por así decirlo, ranchadas, lo llamaban ellos, colgaban esto para generar, y generaban combustión adentro de ese lugar para calentarse. Bueno, evidentemente sucedió que una de estas telas, o estos tejidos, tomó fuego, el incendio se, se desarrolló, las personas no tenían la posibilidad de escapar, allí también el personal que estaba a cargo de la vigilancia no supo cómo actuar en ese momento, no había sido entrenado para eso, no se había discutido esa posibilidad, hubo una demora, él no permitió que las personas salieran del lugar que estaba este, siniestrado, hizo una serie de llamadas con la jerarquía para ver cómo procedía. Evidentemente, si hablamos de tiempo, el tiempo siguió avanzando, el incendio se siguió desarrollando y bueno, hubieron 12 víctimas en este incendio en la cárcel de Rocha. Tengo idea que hasta el día de hoy, por lo menos tengo recuerdos que hasta el año pasado se discutía y hay juicios contra el Estado debido a este incendio, fíjense, fue en el 2011 y ya estamos en 2025. En el año 2016, en un local de pirotecnia en Toledo Chico, y esto sí, lo leí hace poquitos días, un juicio también contra la intendencia y contra los dueños del local, salió en la prensa a propósito de que la persona responsable no la dejaban salir del país, había perdido permiso porque estaba procesado, había perdido permiso para salir, no se lo permitía. En este local el programa era envasado y depósito de material pirotécnico, una firma bastante reconocida en Plaza, tenía su depósito allí,
y un factor humano, que fue una falla en el procedimiento de limpieza, hizo que este lugar explotara súbitamente y fallecieran 3 personas muy jóvenes que desarrollaban tareas de limpieza allí. Los que se le había o se les había solicitado era que limpiaran restos de pólvora y bueno, no tuvieron mejor ocurrencia o no se les ocurrió otro procedimiento más adecuado que barrer la pólvora con una escoba. Ese tema de fricción de la pólvora en el piso hizo que una chispa este, tomara, hiciera que tomara fuego parte del material depositado, eso rápidamente se generalizó y hubo una explosión, y bueno, este local desapareció llevándose estas 3 víctimas como consecuencia. Si yo quisiera agregar a esta lista, digo, para no hacerla demasiado extensa, también podría, como ya lo hemos mencionado, agregar lo que fue el incendio de esta gran superficie del shopping de Punta del Este, en que no hubieron víctimas acá y capaz que por eso es que tampoco amerita incluirla allí. Pero vean que hay una cantidad de programas con una cantidad de factores o causa de origen, diferentes poblaciones, y en todas, mal que bien, hay un bocado de diseño, ¿no? Hay un tema de diseño específico del local y siempre el factor humano o el factor estructural, la eléctrica jugando ahí en este partido, que son las causas de estos incendios que se han cobrado todas estas víctimas. Nosotros vamos a avanzar en la clase sobre lo que es la combustión, propiamente dicha, porque hemos hablado del incendio y del fuego, los productos, pero no, hasta el día de hoy no hemos dicho exactamente de qué se trata esto. Y después vamos a ver el tema de, bueno, las personas cómo se comportan en estas situaciones y qué se puede hacer, ¿no? En este caso. Si ustedes piensan en este último de la lista, el local de pirotecnia de Toledo Chico, realmente analizándolo desde el punto de vista técnico, es muy difícil actuar en este lugar en cuanto a que el riesgo de explosión es bastante alto. La explosión es una combustión súbita que genera este efecto. Y acá, evidentemente, el factor humano juega mucho y el local capaz que debería haber tenido otras consideraciones de diseño, pero poco es lo que se puede hacer en este caso si las personas no tienen un comportamiento adecuado. Habían unos portones de salida que eran enormes, no había una puerta que pudiera usar con seguridad. Igual el tiempo acá, el factor tiempo, imagínense que es casi tendiente a cero, pero de todas formas había una serie de recomendaciones que capaz que este edificio podría haber cumplido y bueno, no, lamentablemente no las tenía consideradas. Bueno, en nuestro país las víctimas de incendios han incrementado bastante. Ahora que justamente estamos en la temporada de invierno, en estos días apareció como nota en la prensa la preocupación de la Dirección Nacional de Bomberos acerca de las víctimas que ocasionaba el mal uso de elementos de calefacción o procedimientos inadecuados en instalaciones eléctricas y bueno, usar calefactores que no estaban de todo acorde o utilización de alargues, zapatillas, fichas, etcétera. Entonces, incluso hasta el secado de ropa en algunos casos también es un origen de los incendios. Este es un factor estructural, justamente procedimientos inadecuados en las instalaciones eléctricas deficientes o mal uso de elementos de calefacción. La mayor parte de las víctimas no son debido a las llamas que generan incendios, sino a los humos, a los gases que genera esta combustión. El pico se dio en el año 2016, creo que tampoco todavía no ha sido superado, eran 55 fallecidos, sin embargo, nosotros al mes de mayo de 2025 ya hay 10 fallecidos este, por causas de incendio. Han habido incendios bastante complejos en esta, si yo quisiera ampliar la lista que les mostré anteriormente, algunos incendios en algunas residenciales, hubieron varios en los últimos años y casi todos tenían que ver justamente con el tema de- del humo y bueno, cómo había incidido el humo dentro de esos locales que capaz que no estaban del todo preparados para lidiar con estas cosas y con esa población tan compleja. Entendemos que es un problema que amerita el estudio, aplicar soluciones por parte de múltiples actores involucrados, como dice acá la presentación, o sea, no es solamente bomberos procediendo al ataque del incendio, sino tratar de concientizar a la población sobre
esta problemática, ¿no? Y los peligros que implican a veces las prácticas que se llevan adelante. Recuerden que el riesgo de incendio siempre existe, lo que varía es la vulnerabilidad, o sea, qué tan mal o bien posicionados estamos los usuarios del edificio con respecto a este peligro, que ocurre este peligro. Y bueno, las campañas han venido desde el lado de las organizaciones como la Dirección Nacional de Bomberos tratando de concientizar a la población sobre estos aspectos. Bueno, ¿cuál es el proceso conductual frente a la emergencia, no? Hemos hablado, bueno, de las personas y cómo las personas reaccionan frente a esta emergencia. Capaz que ustedes se han visto en una situación de emergencia y se conocen cómo reaccionan, pero hay personas que tienen diferentes comportamientos. Pero podríamos decir que en las etapas del proceso conductual podríamos reconocer estos ítems que ahora vamos a desarrollar un poco acá, que es que, bueno, declarada la emergencia, el individuo empieza a jugar una carrera contra el tiempo en un escenario que es desfavorable, que además cambia rápidamente, porque, bueno, puede avanzar o puede ralentizar su avance y sucederse una cantidad de cuestiones azarosas que dependen básicamente del contexto, que es cambiante constantemente. Y dentro de las etapas del proceso conductual, o sea, respecto al individuo, hay una situación donde se reconoce o se percibe que hay una situación de emergencia, el individuo se da cuenta de que esta emergencia es real y está ocurriendo. Luego se da una etapa de comprobación o ratificación de la emergencia. Hay humo, por ejemplo, algo está pasando, siento olor a quemado, bueno, voy a ver si evidentemente compruebo de que existe esta emergencia que es real. Luego hay una etapa de definición, que la especulación sobre el alcance de la misma, el individuo razona y trata de decir, bueno, esto es generalizado, esto cuándo empezó, cómo sucedió, o sea, hay toda una serie de elaboración intelectual con respecto a esto, la persona trata de explicar esa situación. Hay una etapa de evaluación, que es una elaboración de la estrategia de respuesta, o sea, me voy, me quedo, ¿cómo hago? Salgo por acá, yo me acuerdo que entré por tal lado, hay una salida en tal lugar, o tengo que, para sortear esta situación, tengo que hacer tal y tal cosa. O sea, la persona rápidamente evalúa la situación en que se encuentra y, bueno, elabora esas estrategias que después va a tratar de implementar. Luego sí, hay una etapa de compromiso, dice, bueno, está, a ver, dentro de las posibilidades que se me ocurrieron en estos segundos en mi cabeza, voy a hacer tal cosa y voy a poner en práctica, voy a tratar de salir por la puerta tal, e incluso, llegando al final, puede haber una etapa de reconsideración, una resiliencia frente al fracaso. ¿Qué quiere decir? Pongo en marcha mi estrategia y me doy cuenta que mi estrategia no me lleva a ningún lugar. O yo trato de llegar a la salida y veo que no puedo llegar, o esa salida está bloqueada, o no era lo que yo me había imaginado. Entonces, bueno, yo vuelvo a reconsiderar mi situación, entiendo que fracasé en la estrategia y vuelvo a elaborar una estrategia e intentar nuevamente este, ponerla en práctica. Básicamente son esas las etapas. Digo, podrían haber matices en todo esto, pero esto es lo que desata en las personas, este proceso conductual que se desata en las personas que ante una emergencia actúan de manera, les diría, casi intuitiva. Pero ¿qué puede pasar en esta situación? Todos conocemos ¿no? nuestras falencias o nuestra formación, o conocemos la situación, sabemos que, bueno, que tal persona puede reaccionar de tal manera. El tipo de respuesta ante todas esas etapas, ¿no? del proceso conductual puede dar origen a conductas adaptativas, la columna de la izquierda. Entonces nosotros estamos hablando que son poblaciones gobernables. En este caso, en general, el conocimiento y la preparación del individuo mejora la respuesta frente a la emergencia. ¿Qué quiere decir? Esto es una foto, creo que de la evacuación de edificios, yo no quiero mentirles, pero hay fotos de este tipo, esta no recuerdo con exactitud qué es, justamente de la evacuación de las Torres Gemelas. Hay muchas cosas en este sentido, la gente estaba bajando medianamente tranquila, no se percibían situaciones de pánico. Eh, ¿qué, qué pasa este, en estas situaciones? Las personas en general
han sido entrenadas o ya hay un protocolo preestablecido, entonces simplemente lo que tratan es de cumplir lo que ya estaba pensado frente a esa situación. Entonces, en general, todo transcurre, pese a la emergencia y pese al riesgo o al peligro real de ocurrencia de algún daño. En general, la evacuación o las conductas que desencadenan las personas de este evento se transcurren con normalidad dentro de la emergencia y estas personas asumen conductas adaptativas, por lo cual nosotros consideramos que son una población gobernable. En otros casos, se generan conductas no adaptativas, se dan situaciones de pánico. Nosotros hablamos de población ingobernable. Esto es una foto bastante fea de la prensa, de una situación que se dio en una estampida, en un evento, creo que era un concierto, un evento musical. Yo no me acuerdo si esto fue de un evento que se dio como una isla en un espacio abierto, y bueno, hubo una situación de pánico, la gente empezó a correr, cayeron, y ahí se generó como esta maraña humana que vemos, que uno caían sobre otros y todos quedaban enredados. Esto es una foto real, es bastante fea de ver esta situación. Perdón por la fotografía, digo, pero esto ilustra bastante lo que yo quiero decir. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que yo solo puedo controlar el miedo frente a situaciones concretas si yo realmente tengo una educación y una práctica en esto. Acá, a la diferencia de este caso, probablemente la población gobernable o adaptativa, una población que estaba familiarizada con el entorno, que además había sido formada para realizar estas evacuaciones, entonces simplemente ya habían pasado por un ensayo, simplemente llevaban a la práctica lo que ya sabían hacer. En este caso, la población probablemente era una situación aleatoria, donde estaba en una situación donde no conocía demasiado el entorno, no estaba familiarizado con esto, era mucha la gente, no conocía a toda la población, y bueno, aquí en el sálvese quien pueda, se generan este tipo de situaciones. Hay gente que se bloquea también, yo conozco unos cuantos, incluso a veces en los edificios para organizar estos sistemas de evacuación, donde hay referentes y se forman brigadas, este, la persona o el que gobierna el edificio, el gerente, el encargado, el que fuera, tiene que ser bastante hábil en detectar las capacidades de las personas y saber, bueno, esta persona me sirve porque esta persona en general actúa de manera adaptativa y puede conducir una evacuación o dar asistencia a las personas, y yo en cambio sé que fulanito y menganito, mejor no les doy ninguna tarea, y es más, voy a preocuparme por asistirlos porque estas personas de pronto se bloquean y no saben qué hacer. Frente a una emergencia hay personas que reaccionan así como que no reaccionan en definitiva. Y bueno, tienen que ser asistidos. Luego tenemos conductas adaptativas, pero nos encontramos con poblaciones complicadas, poblaciones inevacuables. Estas fotografías son de un incidente que no vale, no viene el caso decir de dónde es, pero vean que son imágenes tomadas de capturas de un programa de televisión. Aquí hubo un incendio en un hospital, un principio de incendio, y bueno, hubieron que evacuar pacientes. Entonces hubo que sacar camillas con personas, con pacientes, que bueno, que no podían movilizarse por sí mismos. Vean que en este caso la evacuación es muy, muy complicada. De los programas más complejos que le puede tocar, además de las cárceles, pues yo les decía que las poblaciones estaban confinadas a un espacio y no tenían libertad de acción, capaz que el programa hospitalario y las residencias de adultos mayores sean de las más complicadas, porque bueno, directamente las personas no tienen movilidad ni capacidades para salir por sus propios medios, entonces tienen que ser asistidas por terceros. En este caso, como dice la diapositiva, la claridad en el diseño de la vía de evacuación es fundamental en este proceso conductual y en la respuesta frente a la emergencia. ¿Qué puede suceder? Que aún así esta población, piensen personas en CTI o en cuidados intermedios, no puedan ser evacuadas porque realmente quitarlas de ese espacio implique desconectarlo de aparatos de soporte de vida. Entonces, en estas situaciones, muchas veces lo que se hace en este tipo de programas es generar lugares de refugio, lugares protegidos, lugares compartimentados, vinculados obviamente a una salida para que eventualmente pueda venir un rescate,
pero generar esos ámbitos dentro de la vía de evacuación, lugares de refugio vinculados a una salida, para de alguna manera ralentizar la evacuación y proceder cuando no haya otro remedio. Si ustedes tienen que hacer un traslado, bueno, es lo que se hace en una ambulancia, por ejemplo. Si tienen que hacer el traslado de un paciente crítico que no está ventilando, evidentemente al paciente va a estar acompañado por un personal médico que van a estar brindando el oxígeno en manera manual, ¿no? Ya no mecánica. Si la persona tenía un problema cardíaco, van a tener que estar ahí para usar un desfibrilador en el caso de que esto, ¿cómo es? Ocurra un evento cardíaco. O sea, es muy, muy complejo realizar una evacuación en este sentido. Por eso les diría que se trata de evitar bajo todo concepto. En el caso de las cárceles, si se piensa en un adecuado diseño de una población que está confinada en un espacio y en realidad no tiene este, manera de evacuar por sí mismo, lo que se puede hacer, o lo que se estudia a nivel internacional, es una posibilidad de hacer, es generar espacios exteriores intermedios donde se pueda volcar eventualmente, si sucedió un incendio en un sector, a esos patios, digamos, internos dentro de la cárcel, en un lugar externo seguro, pero con las consideraciones que obviamente eh, el orden debe tener, ¿no? Que las personas que gobiernan esa población sepan, bueno, que tal persona va a tal sector, evidentemente no es un gran patio donde tiran a todo el mundo, porque si no ahí se arma una batalla campal y bueno, la población se va a comportar como una población ingobernable y tiene toda una serie de temas de seguridad que, bueno, que exceden de pronto el alcance de este curso, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, si en algún momento les toca lidiar con un programa así y estar participando de, de algún diseño o de alguna mejora de una situación como esta, tienen que realmente sentarse con las autoridades y pensar seriamente cómo proceder a esto. Yo entiendo que a pesar de que en Uruguay ¿cómo es? Realmente hubieron muertes relacionadas con este incendio en la cárcel de Rocha, que incluso, les voy a decir más, no fue un incendio provocado, no fue un incendio que fue debido a una falla estructural por alguna serie de conductas de las personas que estaban allí para no tener frío, llevaron a que hubieran esa cantidad de muertos. Pero imagínense que también a veces los incendios se utilizan en este tipo de programas para generar algún tipo de disturbio en las autoridades, obtener algún tipo de respuesta, o como protesta, ¿no? A veces el incendio es intencional y se generan incendios en lugares, en las cárceles, justamente para desafiar a la autoridad o para generar una acción. Entonces es muy, muy difícil manejar esto, muy difícil. Respecto a las residenciales de ancianos, el año pasado y el otro año, y creo que los años anteriores, en invierno, por ahora no podemos contar eso de 2025, hubieron incendios complicados. No, en general el problema, más allá de las medidas contra incendios que pudieran estar instaladas, que vamos a ver algunas en el curso, en estos edificios, la carencia venía por parte de las propias discapacidades de las personas que no eran autoválidas y la asistencia que podrían tener estas personas para salir del edificio. Eh, es un problema en estas instituciones, que el personal es bastante escaso. En horas del día se compensa porque hay cierta actividad y de pronto hay más personal presente, pero en los horarios de la noche es bastante complejo y de pronto hay una persona a cargo de 15, que creo que es lo que permite las disposiciones de salud pública. Creo que es una persona cada 10 o 12, no recuerdo, llevando 15 personas autoválidas, y además hay que poner tantas personas si las personas no son autoválidas. Pero la situación es que durante la noche también muchas personas son medicadas, tanto para que duerman, entonces las personas no están de todo en un estado de alerta que requiere una situación de emergencia, y el problema se vuelve muy, muy complejo. Si fuera posible analizar la situación desde el punto de vista del enfoque sistemático preliminar, habría que generar de pronto lugares compartimentados, áreas de refugio, de manera de que el incendio no se generalizara y bueno, pudiera hacerse una evacuación en cascada. Todavía estamos en un debe
en nuestra sociedad con respecto a esto. Creo que no se ha llegado a una solución adecuada y bueno, y una vigilancia adecuada en este sentido, sobre todo en las clínicas de ancianos. Y bueno, factores como los que veíamos anteriormente pueden desencadenar realmente una tragedia. ¿Dudas con respecto a lo que vemos hasta ahora o algún comentario? Porque a mí a veces me parece que yo los duermo. ¿Vamos bien? Estoy Sí, echando. profe. Bien. Ahora pasamos como a una parte más técnica, por así decirlo, o más física, que bueno, que tiene que ver con el proceso de la combustión. Definir, en realidad, qué es la combustión, qué es lo que sucede cuando algo entra en combustión. Bueno, todo lo que les conté al principio que era relevante para nuestra actividad y para este curso. A los efectos de nuestro curso, nosotros vamos a definir a la combustión como una reacción química de oxidación de tipo exotérmico. Esta es generada por un combustible, cualquiera sea su estado, una sustancia, ¿no? Que puede entrar de combustión, puede ser un gas, puede ser un sólido, puede ser un, un líquido. eh, y bueno, la combinación del oxígeno del aire o oxígeno atmosférico con este material y la presencia de un elemento de ignición o un disparador, digamos, un calor, el aporte de calor, hace que esta reacción química de oxidación se produzca y se libera gran cantidad de energía térmica. El oxígeno atmosférico es aproximadamente el 21% del aire, ¿no? De la atmósfera, y el otro 79 es nitrógeno. Después hay otra serie de gases más raros, digamos, que están presentes en la atmósfera, pero bueno, el oxígeno atmosférico más o menos ronda ese valor, ese porcentaje del aire que está presente en nuestros espacios. Esta reacción química, al liberar gran cantidad de calor, determina que la energía en realidad que hay presente en ese espacio que nosotros estamos considerando o en esa situación, está definida por la cantidad de combustible que hay, o sea, la energía calórica que puede brindar este combustible. Esto se manifiesta en luz y calor. Imagínense que cuando apareció el fuego, cuando se descubrió el fuego, por decirlo de alguna manera, en nuestra civilización, la primera cosa que se percibía en la sociedad era que era pues, capaz de iluminar, entonces aparecían las velas. Ahora vuelvo como a la clase aquella de Juan Carlos, del inicio de clase. Bueno, la primera luz era la llama de una vela encendida, y bueno, hubieron distintas tecnologías que trataron de de aprovechar esta luz que generaba el fuego y el calor para, ¿no? Para acondicionar térmicamente y generar el confort de los usuarios, y el calor también para, por ejemplo, cocinar alimentos. Esta energía es la que contribuye básicamente a la autoalimentación del proceso. A ver, por ejemplo, si ustedes, cualquiera de ustedes capaz que lo ha hecho, ha generado un fuego en una estufa a leña o en una parrilla. Si van a preparar el fuego, los que les gusta hacer asadores, ponen la leña, el combustible, digamos, tienen el oxígeno presente en el ambiente, y ¿qué hacen? ¿Encienden qué? ¿Cómo encienden el fuego? Ese fuego. ¿Algún asador tengamos acá en el curso? Aporta calor, Se ¿no? arrancan por el papel y por las Ahí va. ramitas. Exacto, tratan de poner material que pueda circular bastante oxígeno, ¿no? Uno nunca va a poder prender así de una un bodoque como un leño, ¿no? El leño es una cosa maciza, entonces trata de poner material combustible que tenga la capacidad de intercalar fácilmente este oxígeno que yo necesito para la combustión. Y además aporto calor a través de, no sé, un encendedor, como es un fósforo, lo que fuera, aporto calor. Si yo, digo, nunca lo probé, pero supuestamente si yo frotara, ¿no? En un palitos, un material, creo que en los campamentos liceales eso era algo que se ponía en práctica. Si yo froto perdón, un leño con un palito, con otro leño, esa fricción me va a generar a mí, eso va a empezar, esa superficie va a calentar, y esa fricción me debería permitir a mí
encender el fuego aunque yo no tuviera un encendedor o un fósforo para aportar. Cuando esto está encendido, el propio calor mantiene, ¿no?, este proceso de combustión hasta que o yo lo sofoco de alguna manera y le quito el aire, lo tapo, este, o directamente se consume todo el material combustible. Si yo el fuego se me está apagando, generalmente, es intuitivo esto que yo estoy diciendo, si el fuego se me está apagando, generalmente lo que hacen es lo abanican, o sea, que le están dando, aportando oxígeno, están aportando oxígeno para que esta combustión sea posible. Nosotros podemos deducir que independientemente del tipo de combustible, a partir de esto que estamos diciendo, ¿no?, de nuestra propia experiencia, el incendio, el fuego, transcurre en una fase gaseosa o de vaporización del combustible, que quiere decir eh, el fuego calienta la superficie, genera vapores combustibles que se consumen, que generan más calor, que calientan de vuelta la superficie de los materiales, y ese incendio transcurre en esa etapa gaseosa de vaporización de los combustibles. Todo esto está mediado evidentemente por la presencia de combustible, la presencia de oxígeno dentro de los gases atmosféricos, el aire, y ese aporte de calor que es lo que me mantiene de alguna manera todo este proceso en funcionamiento. Bueno, nosotros podemos tener diferentes tipos de combustibles sólidos, tienen peso, tienen forma, tienen volumen, en la leña, pueden arder a partir de determinada temperatura superficial, que es el punto de ignición, o sea, si la leña está fría, hay que, el calor del propio combustión es la que genera ese punto de ignición. Nosotros, por ejemplo, tratamos de encender un leño y le ponemos hojitas, como decía el compañero, hojas, ramitas, tratamos de elevar la temperatura de la superficie de ese leño hasta que alcanza esa temperatura y ahí enciende la llama. Y ahí ya se genera este proceso que nosotros tratamos de mantener, en este caso, de manera intencional. Nosotros estamos generando un fuego. Un fuego. ¿Cuál sería la diferencia entre que yo genere un fuego y esto es un incendio? A ver, alguno. Esta pregunta es de un bombero, en un curso que estuve. ¿Cuál es la diferencia? Que el juego está controlado y el incendio, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo el fuego lo controlo. Yo en ese caso estoy haciendo fuego con la intención de cocinar un alimento, calentarme, iluminar, lo que fuera. El incendio, básicamente, químicamente es lo mismo, lo único que no está dentro de mi control. Ya excede las capacidades que yo tengo para lidiar con esto. Y eso se transforma en un incendio. Por eso, todo fuego intencionado, ¿no?, nuestro, puede, en la larga, si nosotros no sabemos controlar este proceso, terminar en un incendio. Y es muy correcto lo que acaba de decir el compañero. Y esto es una pregunta que hacen los bomberos en los cursos en general, cuando están con las personas y bueno, explican todo este proceso. Luego nosotros tenemos combustibles líquidos que también tienen peso, tienen volumen, pero que adquieren su forma respecto al contenedor en los que están, los recipientes en los que están contenidos. Y bueno, este material líquido es capaz de arder solamente en una fase gaseosa, o sea, ya no es calentar la temperatura, llegar a una temperatura superficial que tenga un punto de ignición, sino que en este caso tiene que vaporizarse el combustible para que esto se encienda. Capaz que los que les gustan los autos saben de esto, entienden bastante más esto que el resto de nosotros, pero bueno, la inyección de combustible dentro del motor tiene que ver con esto, o sea, el combustible dentro de un motor de un auto que también está haciendo una combustión controlada, ¿no? Se puede incendiar el auto, pero en este caso es una combustión controlada. Lo que hace es una fase gaseosa, consumir ese combustible para generar, en ese caso del vehículo, una fuerza mecánica. También tenemos combustibles gaseosos. Estos combustibles tienen peso, un volumen que depende de la presión de envasado y de la forma del contenedor. Piensen en lo que tienen ustedes en una garrafa. Este material gaseoso también arde en una etapa gaseosa, propiamente dicha, no, valga la redundancia. Es capaz de arder únicamente en condiciones de mezclas críticas, que quiere decir que tiene que haber una mezcla entre el oxígeno del aire y el gas para que este fuego se produzca. Entonces nosotros hablamos de límites de inflamabilidad superior e inferior.
Eh, por ejemplo, hubieron algún tipo de incendios con respecto a esto, pero hubo uno bastante complicado, que fue una explosión en realidad, fue el edificio este de Villa Biarritz. Esto sucedió hace pocos años, ahora no tengo muy claro, eso hace un par de años, capaz que ustedes lo tienen más claro. Hubo una fuga de gas en un ambiente, este gas se acumuló y en determinado momento este, hubo una mezcla de gas y aire que podría estar dentro de los límites de inflamabilidad superior e inferior, un aporte de calor que creo que fue una chispa en algún elemento mecánico, algunos dicen ascensor, ¿no? El arco que generó el motor del ascensor, otros hablan del encendido, la pequeña chispa que genera el encendido de una luminaria, hizo que todo este material gaseoso, esta mezcla de material gaseoso que está en este ambiente, bueno, se encendiera y generara este incendio que además tuvo como consecuencia una explosión, que quiere decir que estaba la mezcla exacta para que todo ardiera súbitamente y generara ese efecto que es esa combustión instantánea que genera esta explosión. Eso sucedió en el edificio de viviendas hace poco tiempo y bueno, generó toda una serie de problemas estructurales al edificio que creo que hasta el día de hoy no están del todo solucionados. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, podemos hacer una abstracción, que es este esquema que está acá a nuestra derecha, en el cual se basa toda la teoría de la extinción, que es el triángulo de fuego. Ustedes van a ver que también se puede agregar otro factor, y en este caso nosotros vamos a estar hablando del tetraedro de fuego. Esto se explica muy bien en el manual, pero lo vamos a ver también ahora. Entonces nosotros tenemos presencia de combustible, presencia de oxígeno en el aire, que es el oxidante, ¿no? O comburente, es el que se llama aquí en el esquema, y un foco de ignición, una chispa, un aporte de calor en este escenario. Entonces yo, para originar esta llama, yo tengo que calentar este material, como yo le decía, hasta una temperatura superficial de ignición. El desarrollo del fuego depende del calor, de las llamas, cómo se desenvuelven y cómo este combustible que está carbonizado, ese proceso se llama pirolizado o vaporizado, se logra encender, y si estas tres condiciones están dadas, digamos, se va a producir esto que nosotros traemos acá, que es la combustión. Entonces, ¿qué pasa cuando termina la combustión? Cuando se consume todo el combustible, esto que está expresado acá, cuando disminuye la concentración de oxígeno en el aire por debajo de la necesaria para continuar la combustión, o sea, esto que está en azul acá, cuando el comburente, el oxígeno, disminuye, que ya no es posible seguir en la extinción, o cuando se elimina el calor necesario del proceso, impidiendo esta retroalimentación, que es la cuarta dimensión que yo podría agregarle a esto, que es la reacción en cadena. Entonces, yo tengo calor, tengo comburente, que es el oxígeno, y tengo combustible. Si yo quito alguna de estas caras, yo lo que estoy tratando de hacer, o lo que hago, en definitiva, es tratar de extinguir el incendio. Y en esto se basa la teoría de la extinción, que vamos a verla un poquito más adelante en el curso. Entonces, recuerden en el esquema, creo que es lo más fácil recordar que, bueno, que con presencia de calor, presencia de combustible y presencia de oxígeno en el aire, yo voy a tener realmente la combustión de este material. Eh, Hay diferentes agentes, lo vamos a ver más adelante, que pueden lograr extinguir este incendio, ya sea porque sofocan y tratan de quitar el acceso al comburente, digamos, al incendio, o que pueden cortar la reacción en cadena, o que pueden quitar el calor. Así esencialmente, cuando uno tira agua en un incendio, lo que trata de hacer es quitar calor. El agua tiene esa capacidad de intercambio de calor muy alto, entonces yo enfriando el incendio, quitando el calor. Recuérdense de los sistemas ¿cómo es? De las modalidades de transmisión de energía, ¿no? Por convección, por radiación, este, o por transmisión directamente. Bueno, yo trato de quitar el calor de esa abstracción del fuego, de esta combustión,
y bueno, de esa manera yo logro apagar ese incendio, o al menos controlarlo. Ustedes, no sé si han visto o han leído, muchas veces bomberos, cuando está haciendo reportes de una situación de incendio, dicen el incendio está controlado, no dicen está extinguido. ¿Y qué quiere decir? Justamente que están controlando. Normalmente lo que están controlando es esto, el calor. Ellos están tratando de quitar el calor, de enfriar el combustible de manera de que no llegue o no vuelva a alcanzar esa temperatura de ignición, y como el aire siempre está presente, es muy difícil que uno pueda eliminar el oxígeno atmosférico. A través del aporte de agua enfría la superficie del combustible para que el combustible no vuelva a reencender. Y realmente les van a decir que el fuego está extinguido luego que ellos están seguros de que lograron ese proceso. También pueden escuchar que, bueno, que dicen que el fuego lo tenían controlado y al rato aparece otro foco de incendio. Bueno, esto quiere decir que las condiciones ambientales cambiaron rápidamente, o hubo, no sé, un aporte de oxígeno importante, hubo un cambio de vientos, hubo una situación inesperada que, bueno, que me cambió el escenario de incendio y otra vez se reencendió el fuego, y bueno, ellos van a tratar otra vez de controlar ese incendio, sobre todo el aporte de calor, para realmente frenarlo y extinguirlo, y darlo por extinguido. Ahí sí dicen el incendio fue extinguido completamente. Después vienen otras tareas, ¿no? De remoción de los combustibles que podrían quedar, posibilidades de reencendido, pero bueno, no vienen al caso. Nosotros ahora vamos a ver tipos de combustión, según los productos que resultan de la combustión o según la velocidad de oxidación de los materiales. Según los productos resultantes de la combustión, nosotros podemos hablar de combustión completa o perfecta, que quiere decir que todos los componentes se oxidan completamente. Entonces, en este caso se forma dióxido de carbono y agua líquida. El humo que podríamos tener de un fuego de este tipo sería un humo blanco, ¿no? Lo que veríamos sería el vapor de agua y nada más. No sería un humo negro con ceniza. Esa es la combustión perfecta. CO2 y agua. Y según el caso, dependiendo de, bueno, de los componentes químicos de lo que se está quemando, podría haber dióxido de azufre. Pero el aspecto del humo que saldría de este incendio, en teoría, sería blanco. En este caso se deduce que el oxígeno que estaba presente en el aire fue suficiente para lograr la oxidación de todo ese combustible, y generar estas combustiones completas o perfectas son casi que de laboratorio. No, nosotros no vamos a ver en la realidad, o sea, en un escenario real, este tipo de combustión, a menos que, bueno, que estemos hablando de una combustión, un fuego que esté controlado para que esto se produzca. este, por ejemplo, que estemos con una caldera o algún sistema de calefacción donde nosotros estamos controlando la combustión para que realmente aprovechar la mayor cantidad o el poder calorífico de ese elemento y lograr esta combustión sin lograr ceniza. Tendríamos una chimenea de una caldera donde saldría básicamente un humo blanco compuesto de vapor de agua. Cuanto más negro, peor. Esto también lo pueden ver a través de los autos, ¿no? Si sale un humo negro, yo puedo llegar a intuir de que no está siendo de todo eficiente el consumo de combustible. Podría ser un indicador que hay un tema en el motor del auto que yo debería atender. Luego hay una combustión que se llama estequiométrica o neutra, es una combustión completa que emplea una cantidad exacta de los componentes químicos para que se dé la combustión y combustible. Es una combustión básicamente de laboratorio, no es una combustión que se dé en la realidad. No vamos a profundizar en esto. Esto en general va para el tema de investigación. Bueno, si se quisiera saber qué tiempo de combustión lleva determinado material, bueno, se puede estudiar en laboratorios. Esto no es un incendio que se ve en la vida real. A nosotros lo que nos preocupa más es la combustión incompleta, porque en la combustión incompleta los componentes se oxidan parcialmente, entonces se producen cenizas y se producen gases de combustión que son más o menos tóxicos dependiendo del combustible que se está encendiendo. Entonces, esta es la situación típica de un incendio. Hay humos negros, humos muy densos, con muchos gases más o menos tóxicos.
Y esta es la peligrosa, esta es la que se da en situaciones de incendio donde el fuego no está controlado, ¿no? No tengo una combustión completa o perfecta como la que yo quisiera lograr en un auto o en un sistema de calefacción. Entonces, en forma general, se producen compuestos con partículas inquemadas, otros gases, el monóxido de carbono, el hidrógeno, el azufre. También se produce dióxido de carbono. Y bueno, esto es algo a tener en cuenta porque, bueno, como yo les venía explicando desde prácticamente el día uno que abordamos esto, en general son estos compuestos o partículas inquemadas los que producen muertes o afectaciones en las personas y no tanto lo que el fuego, ¿no? Que las personas no mueren básicamente a consecuencia del fuego, sino más bien a partir de la inhalación de humo. Si nosotros pensamos la combustión desde el punto de vista de la velocidad de oxidación, nosotros podemos tener una combustión lenta o combustión sin llama, que quiere decir que es un proceso de oxidación lenta, con temperaturas que son menores a 500 grados en la superficie. Estos son procesos naturales, aunque le parezca mentira, la oxidación del hierro es en sí misma una combustión, o podríamos decir que el fuego es un tipo de oxidación. Luego, y la que a nosotros nos importa desde el punto de vista de seguridad con diseño, nosotros tenemos combustión viva o combustión con llama, que es una oxidación en la que se produce luz, se produce calor, hay formas incandescentes, las brasas, la llama, esta es la combustión, ¿no? El fuego de un incendio. Y también se pueden dar situaciones, como yo les mencioné hace unos minutos, en el incendio y explosión, o en realidad en la explosión e incendio de este edificio en un barrio de Montevideo, que es una oxidación a gran velocidad que se dio porque había una mezcla de aire exacta entre este gas combustible de calefacción o de cocción en el caso de este edificio también, y el aire que hizo esa mezcla que, bueno, que estuviera dentro de los límites de combustión y que un aporte mínimo de un encendido, una chispa, generó que todo entrara en combustión a la vez y generara esa explosión, que fue el daño mayor que tuvo este edificio, ¿no? Esa explosión súbita hizo que se rompiera parte de la estructura, había una zona como más permeable del edificio hacia el frente, que había un vidriado, entonces, bueno, como que todo explotó hacia ese lado, en cambio la parte posterior, que era como un poco más cerrada o más hermética, que tenía más muros y más estructura, en definitiva fue la que más se dañó, porque al permitir la apertura hacia adelante del vidriado, bueno, saltó todos los contenidos que habían ahí adentro, pero no dañó la estructura. En cambio, hacia atrás, un pilar, una viga y una losa se vieron afectadas porque el pilar se cortó por la explosión y por esa onda expansiva, y bueno, hizo daños estructurales bastante graves en este edificio. Una particularidad de la que es importante mencionar es cuando se dan incendios en espacios confinados, ¿no? Un espacio confinado, pues si yo tengo combustible, tengo aire, tengo todos los elementos como para que se dé la combustión, yo voy a tener que se transmiten por conducción, convección y radiación el calor a los distintos materiales. Como yo tengo en este recinto oxígeno, ¿no? Pues vamos a pensar que es un espacio cerrado, yo voy a tener combustión siempre y cuando tenga la cantidad de aire necesario para que se produzca esa combustión. La combustión en realidad es dependiente del aire ese, entonces si no ingresa aire, la combustión como que se ralentiza, por decirlo de alguna manera, por más de que está el material a la temperatura correcta y se están produciendo estos procesos de transmisión del calor, si no hay aporte de oxígeno, la combustión se desarrolla con muchos gases, muchas cenizas, pero de manera lenta. Y lo que puede pasar en este caso, en los espacios confinados, es que esto que está señalado acá en rojo al final de la diapositiva, puede suceder que se dé una combustión súbita generalizada de los gases que calientes adentro de ese ambiente, que se llama flashover, que quiere decir está todo el material a una temperatura en la cual es posible que se enciendan súbitamente todos, pero no hay suficiente oxígeno. Entonces, ¿cuándo se puede dar esto?
por ejemplo. Yo tengo una combustión, no sé, en un espacio, en un dormitorio, piensen en una cama, ¿no? Y empieza a calentar, se empieza a producir humo, pero ese dormitorio está cerrado. ¿Cuándo se produce el flashover? A ver, alguno. Esto los bomberos lo tienen mucho más claro que nosotros. Alguno que se le tire ahí alguna teoría. Cuando abrís la ventana o la puerta, Ah, exactamente, cuando abrís la ventana, abrís la puerta, o entra el bueno, oxígeno. entra el oxígeno súbitamente, entonces todo eso que estaba a la temperatura correcta, sobre todo el gas que está en esa habitación, se enciende y enciende toda la superficie. ¿Puede tener algo que Ah, ver con la diferencia de presiones también? sí, sí, porque en realidad se genera una diferencia de presiones. Si vos calentás el aire, también genera una diferencia de presión. Incluso, capaz que lo han leído o capaz que incluso en la prensa ha trascendido, si quieren leer un poco más, creo que en el manual está mencionado. Si uno tiene un espacio cerrado donde está ocurriendo un incendio y bueno, se está produciendo este proceso, si uno mira por abajo de la puerta, en el umbral de la puerta, los bomberos dicen que el incendio respira. ¿Qué quiere decir? Se ve como que sale, ¿cómo es? Como que sale humo y vuelve a ingresar, sale y vuelve a ingresar. Esto es justamente lo poco de oxígeno que se está colando por esa rendija. Ahora, si yo, sin saber nada, ¿no? Y digo, ay, tengo que entrar para apagarlo, re voluntarioso, y abro la puerta de golpe, bueno, ahí voy a generar un desastre. En general, los bomberos son bastante cautos y miran, observan estas cosas porque no pueden entrar así como así a un lugar de este tipo, ¿no? Si le generan todo ese aporte de oxígeno de golpe, bueno, se va a producir alguna de estas cosas. O el flashover, que es el encendido de todos los materiales, o el backdraft, que dice acá que es la explosión de los gases combustibles. Es un problemón. Pero sí es cierto que acá intervienen factores de presión, ¿no? El gas combustible empieza ¿cómo es? A expandirse, por decirlo de una manera, genera presiones, eh, quiere salir, pero consigue oxígeno, vuelve a entrar. Entonces, cuando los bomberos dicen que el incendio respira. Obviamente el combate de incendio, digo, están los cuerpos de bomberos que son especialistas en esto. Nosotros estamos viendo todo a nivel de teoría, capaz que en algún momento a ustedes les toca a nivel doméstico o a nivel laboral intervenir, ¿no? Una primera intervención en un fuego, pero toda la mecánica de las acciones y las consecuencias que derivan a partir de determinadas acciones, evidentemente lo que lo maneja muchísimo mejor es las personas que han sido capacitadas para el combate de incendios. Eh, de todas formas, nosotros debemos de ser conscientes de cómo es que se dan estos procesos para tratar de diseñar arquitecturas seguras acorde. Lo que sucede a veces, por ejemplo, con este que yo mencioné, bueno, un incendio en un dormitorio y en esta situación, ¿no? De que, bueno, que está cerrado y es un espacio confinado, a veces lo que sucede es que los vidrios, que son elementos más frágiles que el resto de la construcción no es del dormitorio, parte o quiebra a propósito de este calor y esta presión que se está generando, y bueno, por esa ventana entra súbitamente oxígeno, y bueno, y ahí el incendio no solo se enciende y puede llegar a encender todos los materiales combustibles y generar este backdraft, esta explosión, sino que además se va a transmitir por esa misma ventana, por fachada. Imagínense, esta es la situación parecida a esta que se dio en la Torre Grenfell. Ahí el incendio empezó a propagarse en vertical a través de la fachada combustible. Normalmente los combustibles están adentro de los recintos. Bueno, en este caso el combustible no solo había combustibles adentro, sino que en la propia fachada era combustible y bueno, fue un desastre. Entonces nosotros tenemos una combustión, acá para ordenarnos, dependiente del combustible, por ejemplo, en un espacio confinado. ¿Qué quiere decir? Que cuando ingrese suficiente aire al recinto como para quemar todos los componentes, yo voy a mantener esta combustión, o esta combustión va a seguir en proceso. Entonces, en este caso, la gravedad del incendio depende de la cantidad de combustibles existentes, y los humos, en este caso, si la combustión es completa, son relativamente libres de productos inquemados. ¿Qué quiere decir? Que no son tan densas las cenizas. Ahora, si yo tengo una combustión que es dependiente de la ventilación, que quiere decir que no entra suficiente aire al recinto como para quemar estos componentes, en este caso el incendio es dependiente de la ventilación, esto que yo le decía, que el incendio respira,
los humos son muy densos, se acumulan hacia el techo porque suben, ¿no? Los aires calientes suben, aumentan la temperatura superficial y bueno, pueden desencadenar estos procesos que yo les decía más abajo. ¿Por qué hablamos tanto del humo y el humo y los gases y el humo y los gases? Bueno, porque ese tiempo de acumulación de gases o esos gases que se liberan a partir de la combustión son los que a mí me va a interesar controlar a través de la arquitectura, podríamos decirlo, o elementos de extinción o de ventilación para que las personas estén a salvo y las vías de evacuación estén libres de humo, ¿no? Ese es la finalidad última de nuestro análisis. El humo en sí mismo está compuesto por partículas bien quemadas, estas cenizas que yo les mencionaba, el vapor de agua, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y otros gases que dependen del combustible y pueden haber cosas bastante tóxicas. Los incendios en plásticos generan ácido cianhídrico, que es una cosa bastante tóxica. Otros combustibles generan azufre, también bastante tóxico para las personas. Acá, comentarios acerca del monóxido de carbono. Creo que este año se mencionó algo respecto a eso. Es muy complejo cuando se dan sistemas de calefacción de combustión en el ambiente, ¿no? Sistemas de calefacción con estufas a leñas o a gas, por ejemplo. Porque este consumo de oxígeno para mantener viva esa llama genera como producto de la combustión este gas que se llama monóxido de carbono. El monóxido de carbono, que va sustituyendo de a poco el oxígeno del ambiente, es un gas muy tóxico, que además es inoloro, que es incoloro, y que a las personas le dan, produce en el organismo sensación de somnolencia. Entonces, si hay una estufa a gas prendida en un ambiente cerrado, en invierno, tienen frío, no generan los cambios de la ventilación necesaria para que ingrese nuevamente oxígeno, ausencia de oxígeno y presencia de CO2 en aumento va a generar una situación de somnolencia en las personas y muchas veces ha sucedido en Uruguay y en el mundo, las personas mueren en una situación como pacífica, ¿no? Quedan dormidos hasta que se terminan asfixiando. Este, es una manera muy peligrosa de calefaccionar los ambientes, por eso bomberos y bueno, las recomendaciones en general cuando hay elementos de calefacción con llama viva o con quema de combustibles dentro de un local, es que es necesario siempre mantener la ventilación justamente por este monóxido de carbono que puede matar a las personas de manera muy lenta, se quedan dormidos y fallecen. Acá creo que hubo hace unos años, no recuerdo cuándo, en una zona balnearia, en un fin de semana, una pareja que fue a pasar un fin de semana terminó falleciendo también por una calefacción así utilizada de manera incorrecta y bueno, los encontraron muertos en la habitación, dormidos, ¿no? Se durmieron y nunca más despertaron. Es muy complejo este gas. Cuando nosotros tenemos concentraciones mínimas de algunos de estos gases de combustión que se generan, ¿no? Esos subproductos de la combustión, por ejemplo, el cianuro, el fluoruro de hidrógeno, el ácido clorhídrico, los más peligrosos, como yo les decía, son los sintéticos o los plásticos, ya tenemos con muy pocas concentraciones exposiciones a estos gases que pueden ser letales. Entonces, esto es algo también a tener en cuenta, a considerar cuáles son los materiales que nosotros estamos incorporando a los proyectos de arquitectura y bueno, de qué manera se van a controlar los gases que se, que se generen a partir de estos incendios. También las temperaturas son importantes y inciden en la posibilidad de sobrevida de las personas. Ustedes piensen que este, un incendio puede arder 500, 600 grados como o sea, esto estoy hablando de temperaturas bajas, pero ya a partir de los 120 grados, yo respirando o inhalando ese aire o esos gases de combustión, puedo tener daño. Ya a partir de los 500 o 600 grados en el ambiente se pueden dar peligros como por ejemplo el flashover, que yo les decía. Entonces estas temperaturas son muy complejas y también es algo a
tener en cuenta de controlar la temperatura a través de la ventilación, a través de algunas técnicas que vamos a ver nosotros durante el curso. La cantidad de generación de humos es algo que a veces es impredecible, hay normas para estimarlo, hay valores, nosotros no vamos a adentrarnos esto en el curso, pero hay tasas de generación ¿cómo es? De gases combustibles que se pueden hacer cálculos o estimaciones, bueno, de cuántos gases se van a generar. Como mínimo les diría que lo que se genera es el volumen del aire que desplaza, ¿no? Si yo tengo un incendio, un fuego en un local descontrolado, se está consumiendo, tiene la cantidad de oxígeno necesario para generar esa mezcla, ¿no? Gaseosa que produce la combustión, estos gases de combustión van a ir generándose y van a ir desplazando el oxígeno de esa habitación y cada vez va a ser más difícil que las personas sobrevivan en ese ambiente. Estos programas, o hay modelos matemáticos que se hacen corriendo software, en general lo que tratan es de evaluar la tasa de generación de humos, determinar el volumen y determinar en ese caso estos volúmenes que se generan, cuánto tiempo tardan en inundar los locales o las vías de evacuación del edificio, y con eso logran tener alguna idea de tiempo crítico de evacuación de las personas. O sea, ahí es una carrera contra el tiempo entre la velocidad de generación de gases y la velocidad en que yo abandono las instalaciones del edificio. Para eso es que sirven estas estimaciones en las cuales nosotros no vamos a profundizar. Bueno, ¿qué efecto tienen el humo sobre las personas? Estos gases asfixiantes alteran la composición de oxígeno en la sangre. Las personas químicamente sufren cambios en la sangre que afectan todos sus órganos, y bueno, inciden en el proceso, en los procesos que ocurren en el organismo, y bueno, pueden deprimir tanto a la persona que puedan producir la muerte. La ausencia de oxígeno evidentemente mata células, daña órganos, y bueno, todo lo que se puede desencadenar a partir de estas alteraciones depende mucho también de las precedencias de la persona, si es una persona joven, si es una persona que tiene alguna enfermedad, si es un niño, si es un anciano. Los efectos de los gases asfixiantes, si bien dañan a todos, dependen mucho también de la persona que va a afectar. Estos gases, además de tóxicos, pueden ser irritantes, entonces producen reacciones en las personas, en el sistema respiratorio y circulatorio, perdón. Pueden producir envenenamiento a través de estos sistemas, estos gases que yo les mencionaba anteriormente, tóxicos, y bueno, empieza a afectar neurológicamente y pueden producir fallas sistémicas que ocasionen la muerte. Este humo dentro de o sea, el humo que se genera en el incendio es mucho más peligroso que la llama, justamente porque la temperatura produce quemaduras en piel y en las vías respiratorias, o sea, todo lo que está en contacto, las mucosas. La toxicidad produce envenenamiento, y además este humo tiene grandes posibilidades de migrar a zonas lejanas del edificio y afectar otros sectores, ¿no? Pasó en Montevideo y pasa en varios programas que si no están debidamente confinados y bueno, está todo conectado, de pronto un incendio que se genera en subsuelo puede terminar afectando de humos un lugar remoto del edificio, porque ese humo navegó o viajó por conductos, por zonas que no estaban selladas, a través de aberturas. No hubo un adecuado confinamiento, no se pensó en un adecuado confinamiento. Bueno, este humo migra a otro sector y terminamos teniendo que evacuar un sector remoto del edificio justamente porque está lleno de humo cuando el incendio está ocurriendo en otro. Acá hace muchísimos años hubo algo de este estilo en un hospital, creo que fue el Hospital Americano, un recubrimiento aislante de un tanque intermediario de agua caliente entró en combustión, no recuerdo con exactitud cuál fue la causa. Estas gomas y estas espumas son plásticas, generan unos humos densos y muy tóxicos. Estos humos densos y tóxicos migraron y terminaron afectando una zona que creo que estaba en 5º piso de bloque quirúrgico. Entonces, rápidamente, entre los servicios de salud que había en la zona, se coordinaron traslados
como está todo medio cerca, bueno, se hicieron traslados en ambulancia a distintos lugares, se ventiló este quinto piso, que era el bloque y la parte de recuperación posoperatoria, y bueno, rápidamente pudieron volver a las actividades, pero a lo que voy es cómo un incendio que no pasó de una sala de máquinas y no se desarrolló, o sea, no se propagó más allá del recubrimiento combustible que tenía ese tanque intermediario, terminó afectando una zona remota del edificio y hubo que hacer una evacuación de pacientes con todos los riesgos que esto implica. Bueno, no hubo un adecuado control de humo, no había pensado un sistema de control de humo, de sellados y de compartimentación que impidiera que el humo migrara a un lugar remoto. Esto fue una falla en el diseño, obviamente. Y ahora, finalmente, vamos a comentar estos dos ejemplos. ¿Alguno tiene alguna consulta o alguna duda hasta ahora? ¿Comentario? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, yo creo que tengo por ahí el artículo de la NFPA sobre estos dos incendios que voy a comentar. Si lo encuentro, se lo subo en el foro o me voy a fijar capaz que en la carpeta materiales también es otra posibilidad. Bueno, como les había dicho al inicio de la clase, en República de Cromañón, este incendio se produjo el 30 de diciembre de 2004, hubieron 1.432 heridos, 194 fallecidos. Este incendio fue provocado por una bengala. Esto está sacado de este artículo que yo les mencionaba de la NFPA. Acá muestra esquemáticamente lo que era, ¿no? Este recinto, que era una discoteca. Esto estaba está, porque todavía existe el edificio como tal, y no, como yo le decía, ninguna de los planteos de intervenciones posteriores, ¿no? a esta tragedia ha sido llevada a cabo, porque bueno, esto es una herida sensible, ¿no? Una herida abierta en la sociedad y que bueno, que todavía no se ha logrado cerrar. Este lugar existe y es el lugar donde se desarrollan las afueras de este sector, es donde se desarrollan los homenajes año a año. Había un hotel arriba, esto era una planta baja. Había un acceso al hotel, un acceso y salida de emergencia. Fíjense, la entrada principal a la discoteca estaba hecha con dos grandes puertas y se entraba a la discoteca por este lado. Había una entrada al hotel que estaba vinculada a este sector y había una salida de emergencia propia como es de la discoteca. O sea que en realidad, en cuanto a salidas, no estaba demasiado mal. Tenía un aforo esto, autorizado, que creo de 1.500 personas, que estaba calculado en ese momento, de acuerdo a la normativa de la Municipalidad de Buenos Aires, una persona por metro cuadrado, lo cual no parece un disparate en una discoteca, ¿no? Que pueden llegar a estar mucho más apiñadas. Ahora, esa noche, aparentemente habían 3.000 personas en este espectáculo y habían niños, habían menores de edad, que habían sido llevados por sus padres al concierto. El local contaba con un escenario y un entrepiso, que es esto que está acá en verde, cabinas de luces y sonidos, y tenía una parrilla donde estaban las luces, el sonido, bueno, todo el equipamiento que hacía posible el espectáculo, que estaba, dicen los informes, que por razones estéticas cubiertas con un tejido tipo malla sombra, un tejido plástico. A su vez el techo, por razones acústicas, tenía un recubrimiento aislante, que era una espuma aislante, que luego se comprobó que tampoco tenía consideraciones contra el fuego, no era una espuma que fuera resistente al fuego. Bueno, ¿qué sucedió la noche de la tragedia? Ya había un montón de gente adentro del local, eh, que había una banda de rock bastante famosa que hacía un concierto, que tenía sus seguidores, ¿no? Sus fans, y había hecho varios conciertos, creo que me parece que era el tercero en esta fecha, en diciembre. Alguien del público ingresó con una bengala, y bueno, la encendió y la lanzó en el medio del espectáculo. Era usual en esa época la utilización de bengalas por parte, o sea, era parte de la movida, por decirlo de alguna manera, de la movida musical en ese tiempo, el uso de pirotecnia, aún en espacios cerrados, lo cual evidentemente fue lo que ocasionó la tragedia. No fue un hecho puntual. Acá logró desarrollarse un incendio, en otras ocasiones esto no pasó a mayores. Bueno, esta bengala incidió
en el material del techo, pero sobre todo en esa malla sombra, que fue donde empezó el fuego. Esta malla sombra se encendió, generó llamas, generó gotas incandescentes. Allí se empezó a afectar lo que era este cielo raso, con este recubrimiento acústico que no tenía ninguna característica adecuada de comportamiento frente al fuego. Y bueno, el incendio se generalizó. Evidentemente se dieron situaciones de pánico. eh, Hay informes de la NFPA y informes de la Ciudad de Buenos Aires que dice que el local tenía bocas de incendio y había una reserva, tenía un sistema de detección y alarma de incendios. Lo que no estaba adecuadamente ejecutado era una adecuada señalización de vías de evacuación y salida. Aquí en esta situación de que se empezó a generar humo y generar fuego, bueno, empezó a darse un proceso conductual bastante complejo. La gente intentó salir, las salidas estaban bloqueadas porque quería evitarse el ingreso de personas que no tenían su entrada. Bomberos cuando llegó tuvo que prácticamente abrir boquetes ¿cómo es? En la fachada del edificio porque no podía ingresar porque hubo gran acumulación de jóvenes en la salida. Los jóvenes a veces lograron salir por sus propios medios o asistidos por bomberos y llegaban a la calle y morían realmente porque habían inhalado estos productos tóxicos, sobre todo ácido anhídrico, producto de la combustión de esta malla sombra. Y bueno, esto fue lo que sucedió, 194 víctimas a partir de este incendio. Esto, 20 años después, continúa en la opinión pública, siguen habiendo consecuencias legales con respecto a esto, han habido funcionarios sancionados, los músicos fueron procesados, el organizador fue procesado, hay de todo tipo de demanda, las familias siguen organizadas y hacen homenajes y han creado una fundación, que ahora no recuerdo con exactitud el nombre, pero vean que toda una serie de hechos fortuitos fueron lo que ocasionaron esta gran cantidad de fallecimientos, pero a nosotros, como arquitectos, capaz que lo que nos preocupa es la incorporación de estos materiales, por ejemplo, la malla sombra y este recubrimiento acústico que había en el techo, que bueno, que no tenían la adecuada capacidad o no eran del todo adecuados para la incorporación en esta situación. Que hubieron conductas temerarias, si se quiere tirar una bengala en un espacio cerrado, sí es cierto, pero bueno, el edificio no estaba pensado o no tenía las consideraciones necesarias de seguridad contra incendios como para minimizar su vulnerabilidad, hablando, ¿no?, de lo que fuera la evaluación de riesgo. La verdad es que no debería haberse incorporado ni la malla sombra ni ese material combustible como aislante acústico. Deberían, siendo el caso que se hubiesen incorporado, haberse seleccionado materiales que tuvieran un comportamiento adecuado frente al fuego, que no produjeran, primero que no se encendieran o que no produjeran estos humos tóxicos, ¿no? Cierto cuidado en el diseño que no se lleva a cabo. Como arquitectos, le diría que el estudio de las vías de evacuación también es un factor muy importante a tener en cuenta. Acá aparentemente habían suficientes vías de evacuación si el aforo hubiese sido respetado, pero tampoco estas salidas estaban disponibles en el momento de hacer la evacuación o estaban trancadas. O sea, los procedimientos de quienes gestionaban o gerenciaban este local no estaban ajustados a la realidad del riesgo en la que se estaba, ¿cómo es?, a la que se estaba enfrentando. Lamentablemente esto, como yo decía, en Brasil pocos años después se dio una situación casi calcada de esta situación. En aquel momento también se vio cuestionado toda la movida, ¿no?, nocturna y los jóvenes y cómo la ciudad de Buenos Aires cuidaba o no cuidaba a sus jóvenes y bueno, tuvo una estigmatización este, de la necesidad de los jóvenes de compartir, de estar en estos ámbitos de esparcimiento, derivaciones de todo tipo de esta experiencia. Igual nosotros lo que nos tenemos como técnicos, ¿no?, nos tenemos que abstraer y acá lo que nos queda para reflexionar o lo que está dentro de nuestro ámbito de actuación profesional es justamente el diseño de la salida y los materiales que se incorporan a la edificación.
No sé si tiene algún comentario o alguna consulta para hacer respecto a esto. Digo, material de lectura les puedo dar. Eso seguro que tengo. Y yo creo que dependiendo de qué es lo que agarra fuego, depende cómo se comporta el fuego, ¿no? Porque yo la Sí, otra por vez supuesto. escuchaba a alguien que sobrevivió a la Sí, sí, tragedia esta, que decía que el fuego como que goteaba fuego claro. del techo. Y yo no entendía, Ese y después, material, claro, esas gotas incandescentes, ese material plástico largaba gotas incandescentes. Sí, sí, tal cual. claro, era el sombrite. Después fue que entendí, claro, era el sombrite que goteaba, y entonces parecía como si el fuego goteara, y eso como que seguramente contribuyó a que se expandiera más el fuego, ¿no? Y Claro, como que esas gotas darle como esa, incandescentes caían en una superficie combustible y bueno, y generaban o retroalimentaban ese incendio, tal cual. Eh, es un material que realmente nunca debería haber estado ahí. O si hubiese habido la necesidad estética de ocultar algún tipo de instalación, tendría que haberse seleccionado algún tipo de material que tuviera un comportamiento adecuado frente al fuego, que tuviera una resistencia al fuego X o directamente que fuera incombustible, sobre todo en un lugar de reuniones públicas. En nuestra normativa y también en el NFPA y seguramente en la normativa que hay en Argentina, todos los lugares que están dentro de la categoría reuniones públicas son espacios de especial consideración, ¿no? Discotecas, centros de convenciones, grandes superficies comerciales con acumulación de personas, conciertos, teatros, todo este tipo de programas donde se puede producir gran aglomeración de personas son evidentemente de especial cuidado y hay que mirar y estudiar y analizar muchísimas veces cuáles son los materiales que se incorporan en estas estructuras. De pronto esto no pasó ni por un técnico ni por un arquitecto, o sí, no lo sé. Digo, cuando se incorporó ese material aislante en el techo, aislante acústico, quiénes fueron los profesionales que intervinieron, no, no lo tengo claro, no sé siquiera ¿cómo es? Si los reportes hablan sobre esto. Pero si nosotros, a ustedes, ¿no? Algún día les toca diseñar un espacio como esto, tengan presente que no es cualquier revestimiento ni cualquier material el que se debería de poner en esto. Hablando de un teatro, por ejemplo, el telón es ignífugo, ya funciona como cortafuego, las butacas, el material de las butacas debe de tener ciertas consideraciones con respecto al comportamiento frente al fuego, las espumas, las telas, las alfombras, los revestimientos, porque si no se generan gases combustibles capaces ¿cómo es? De afectar a las personas, o, como en el caso que decía el compañero, este material fluido encendido, esas gotas incandescentes que producían esa material plástico, son capaces de generalizar el incendio, ¿no? Y volverlo un incendio mucho, mucho más complejo de combatir que si, bueno, uno no hubiera tenido las consideraciones de diseño adecuadas con respecto a este local. Y bueno, como enseñanza, si hubieron unas cuantas en realidad en este sentido, en este incendio, como enseñanza, en la parte técnica, en el ámbito que nosotros vamos a actuar, digamos, este, es considerar estos factores, ¿no? Estos factores como muy problemáticos. Pongo como ejemplo el que ponía al principio también de la clase, la Torre Grenfell, ¿no? eh, la finalidad del cambio de fachada era una finalidad atendible, ¿no? Mejorar el comportamiento térmico del edificio, bueno, generar ahorros, mejorar el confort de las personas, una serie de causas atendibles, pero no se tomaron los debidos recaudos con respecto al comportamiento frente al fuego de este material y un incendio doméstico que empezó en una heladera como podría empezar en cualquier otro lado, en un edificio, ¿no? Que empezó en una heladera, en un nivel de apartamentos, miren en la tragedia que terminó. Busquen porque los videos y pasa eso, el edificio es como que el material va como fluyendo, se parece que se derrite. Bueno, el otro ejemplo que yo les quería comentar era justamente el de Supermercado y Coabolaños en Asunción, porque acá sí hay algo importante para decir, es que hubo un arquitecto procesado. Marchó preso.
este edificio, esta gran superficie, acá hay un plano general del edificio, contaba, bueno, obviamente con la parte, ¿no?, de área de venta, los textiles, las góndolas, los típicos. Tenía todas unas trastiendas con cámaras frigoríficos, panaderías, depósito en general. Había un acceso acá a subsuelos a través de la escalera, porque recuerden que esto tenía este, estacionamiento, un área de estacionamiento, estos son las cajas. Y por acá, en un entrepiso, tenía una plazoleta de comidas en esta zona. Y vean que acá señalo en este esquema que aparentemente el incendio se generó en la parrilla. Yo tengo un artículo capaz que tiene unas fotitos interesantes. Se generó en la parrilla en un ducto de evacuación de humo. Este ducto de evacuación de humos no salía vertical hacia afuera, hacia los cuatro vientos, sino que tenía un desvío, un codo, un trayecto horizontal. Y bueno, en ese trayecto horizontal, durante el tiempo se fue acumulando grasa, se fue acumulando ceniza, se fue acumulando materiales todos, ¿no?, combustible. De pronto no tuvo un adecuado mantenimiento o no se previó que el mantenimiento se hiciera. Directamente les diría, en ductos de cocina uno nunca puede tener ese desvío horizontal, es un peligro. La cosa es que además esto estaba ¿cómo es?, en un cielo raso, en un espacio oculto, por cielo raso, o sea, no se veía ese codo allí. Acá una chispa de la parrilla viajó, este, se elevó, entró a ese conducto de aire, encendió esas grasas, esas cenizas combustibles, y se generó un foco de incendio. Este foco de incendio no fue percibido, o este incendio no fue percibido, hasta que ya era generalizado. ¿Por qué? Porque justamente este incendio se desarrolló en la parte oculta del edificio por cielo raso. Acá se empezó a encender, empezó a calentar de alguna manera el aire que había en este cielo raso, arder al polvo y algunos elementos que habían ahí, y se produjo algo a lo que nosotros dijimos ¿cómo es?, flashover. Se calentó, se calentó el aire ahí, generó una mezcla de combustible, en determinado momento explotó. Ya el incendio era una bola de fuego cuando afectó esta zona, porque bueno, colapsó el cielo raso sobre este sector. Esa bola de fuego avanzó rápidamente por las vinculaciones que habían a través de la escalera, alcanzando los subsuelos, o sea, se originó acá. Ahí hubo una serie de cuestiones de procedimiento con respecto a la formación que tenía la vigilancia, ¿no?, de este local. La primera reacción del personal de vigilancia fue cerrar las puertas porque la gente huía con sus carros. Ahí hay un tema de conducta personal. La gente dijo, vamos a irnos, pero no soltaba el carro. Entonces el personal de vigilancia lo primero que hizo fue bloquear las puertas para que no se fueran sin pagar. Rápidamente hubo un cambio ¿cómo es?, de procedimiento. Bueno, la orden fue liberar las puertas, pero ya había pasado un tiempo. Y como el incendio cuando se detectó ya era un incendio desarrollado, este, ya empezaron a sucederse una serie de eventos y afectaciones de humo y estructuras, y incluso la quema de los combustibles de los vehículos, explosiones, una serie de fallas de todo tipo que, bueno, que ocasionó que en este supermercado hubieran 396 fallecidos. La causa del incendio era 100% subsanable, ¿no? Esta parrilla jamás tendría que haber tenido una evacuación de gases a través de un conducto que tuviera un desvío en horizontal. Y les diría que si eso no hubiese sido un problema, ¿no?, insalvable, mínimamente tendría que haber tenido algún tipo de inspección, algún tipo de control, algún tipo de cuidado eh, especiales con respecto a esa gran debilidad. O sea, al haber hecho ese diseño de esa manera, ya el técnico que actuó en esto introdujo una vulnerabilidad tal dentro de este edificio que, bueno, que se vieron en determinado momento con años de acumulación, años o meses, no lo sé, de acumulación de materiales, combustibles y de grasas ahí. Se generó la situación perfecta para que esa chispa que viajara por el conducto encendiera ahí. Igual que en Argentina, bueno, hubieron de todo tipo de fuegos cruzados, digamos, entre
el personal que atendió la tragedia, estableciendo protocolos o conductas que, bueno, que hicieron que la tragedia fuera mayor, al impedir la salida de las personas. La falta de cuidados de pronto con respecto al diseño por parte del profesional que diseñó esta plaza de comidas y esta evacuación de humo. Eh, la falta de previsión o de elementos que hubiesen prevenido de alguna manera, hubiesen detectado de forma temprana este incendio en un espacio oculto. Bueno, los espacios ocultos son bastante complejos en los edificios. Poner esta pequeña sorpresa en un lugar donde nadie va a mirar ya en sí mismo es una vulnerabilidad muy grande. Eh, Luego hubo una atención de bomberos que duró, como yo le decía, 7 horas en apagar el incendio. Y los daños estructurales fueron bastante grandes. Tengo idea de que lograron repararse, pero hubo un informe. Este edificio era de hormigón armado, o sea, hubo un informe con respecto a la afectación estructural, en cuanto al hormigón y las afectaciones de la armadura. Pero bueno, un error de diseño muy, muy grande y muy grosero en este sector provocó que este incendio se desarrollara y diera como resultado esta cantidad de víctimas. Entonces, hay que tener consideraciones especiales, hay que evaluar todas las instalaciones, hay que tratar de hacer las cosas bajo norma y bajo criterios técnicos adecuados, porque si no se pueden dar estos diseños que realmente son peligrosos y con el tiempo pueden ocasionar tragedias como de este tipo. No sé si alguno quiere hacer alguna consulta con respecto a esto. Acá se los agregué en la PPT, voy a hacer lo mismo en las otras anteriores. Esta clase, las lecturas obligatorias del manual, y recalco la palabra obligatoria, porque en realidad nosotros hablamos, pero nunca vamos a llegar a la profundidad de la escritura y el desarrollo de la escritura, que tiene un manual didáctico. Entonces acá están indicados en esta clase, en el manual, cuáles son las páginas que corresponden. A su vez tenemos los cuestionarios de práctica que van a hablar seguramente de estos temas que hemos visto hoy. No dejen de leer, no dejen para último momento. Ya estamos en 4 de junio y el curso avanza. Ya por estas fechas, en un mes, vamos a tener el curso concluido. Así que no es mucho el tiempo que queda para dedicarle a la lectura. Si ustedes lo tienen más o menos en paralelo, no les va a ser complicado. Además, digo, van a poder hacer las preguntas o los comentarios pertinentes con respecto a esto. Que me parece que también, ¿no? Porque escuchar el relato oral mío puede ser una cosa y parece ser muy lógica, pero después, enfrentados a una situación o en concreto leyendo algo, pueden generarles dudas y está bueno que las planteen en la clase o que las planteen en el foro. Así podemos avanzar sobre una base segura en todo esto. Y bueno, por eso es el motivo que yo se los incluí en la última diapositiva y ahora les iba a agregar lo mismo en las otras que hemos visto. Dejo de compartir. Son 9:49. ¿Alguna duda, algún comentario? Ya respondí por escrito la duda que habían planteado en las clases anteriores, en el foro, respecto a aquel cuestionario de incendio. Me parece que no me llegó ninguna otra. No sé si alguno en la clase de hoy quiere plantear algo. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, ya vamos, tenemos 83 personas. Si no hay ninguna duda, damos por cerrada la clase de hoy. Continuamos el lunes con el siguiente tema. Si tienen algo a plantear, bueno, plantéenlo en el foro y lo vemos el lunes. No les pregunté si alguno se había animado a hacer el ejercicio en serie. Si alguno se animó, me avisa o me lo comparte en el foro también, que capaz que es una buena manera de empezar la clase de hoy. Bueno, buena jornada. Saludos. Chao. Chao. Chao, Hasta gracias. lunes.